divorcio es un tema complejo y controversial. Quizá es porque este es un tema que toca las emociones más profundas de una persona, ¿no? Y cuando yo pienso en esto, digo, casi no existe infelicidad más intensa que la infelicidad de un matrimonio desgraciado. Y casi no existe tragedia más grande que algo que Dios pensó para el amor y la plenitud sea convertido en una relación de amargura, de discordia y desesperación. En mi experiencia como consejero, estoy convencido de que en la mayoría de los casos, el camino de Dios no es el divorcio. Sin embargo, hay personas que han atravesado este amargo camino. Bueno, es por eso que quisiera hablar con sensibilidad, con delicadeza el día de hoy. No quisiera añadir más dolor a ese dolor. Sin embargo, hay esperanza aquí. La enseñanza de Jesús para este y para cualquier otro tema en la vida es buena. Es intrínsecamente buena, es explícitamente buena. La enseñanza de Jesús siempre es buena para los individuos y para la sociedad. Así será. Entonces, empecemos diciendo que esta tercera antítesis es esencialmente un llamado a la fidelidad en el matrimonio, a la fidelidad a la institución del matrimonio. Esa es la esencia que no quiero que pierdan de vista en este tema de hoy, que es un tema muy sensible. Veamos entonces Mateo 5, 31 al 32. Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Estos pasajes nos pueden golpear mucho si no los entendemos bien. Porque aquí tenemos muchas personas que han cruzado ese camino del divorcio. Entonces, al ver este texto pueden decir, yo soy un adúltero, o estoy casado con un adúltero o una adúltera. Entonces, este pasaje empieza con, ustedes dicen. Jesús les dice a los escribas, a los fariseos, esto es lo que ustedes enseñan, esto es lo que ustedes dicen. ¿Qué cosa es eso? Puedes divorciarte por cualquier cosa. Anoten ahí. Ustedes pueden anotar ahí. Ustedes tienen unas mesitas en sus escritorios, las pueden sacar de ahí. ¿Cierto? Los que no lo saben todavía. Ustedes dicen, puedes divorciarte por cualquier motivo, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, eso no dice el texto, pero yo les digo, eso es lo que quiere decir. Y este pasaje es un poco más difícil que los pasajes anteriores que hemos estudiado y trabajado aquí juntos, ¿no es cierto? Empecemos diciendo que estos dos versículos que están acá son apenas un resumen de una exposición un poco más larga que hace en Mateo, ¿no? En el capítulo 19. Ahí en el capítulo 19 Mateo registra una versión más completa de este tema del divorcio. Entonces, creo que seremos sabios al estudiar un pasaje, el más pequeño, a la luz del más grande, ¿verdad? Entonces, leamos rápidamente el otro. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer?
Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es lo que se dice en la boda, ¿no es cierto? En el pacto matrimonial. Le replicaron, ¿por qué entonces mató Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. La Reina Valera dice, por la dureza de sus corazones. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, ¿cómo entendemos esto, no? Debemos entender un poquito el contexto histórico. En esa época habían dos escuelas rabínicas rivales. La del rabino Hillel, que se llamaba, y la del rabino Shammai, ¿no? Y ellas mantenían una controversia con respecto al divorcio. El rabino Shammai adoptó una línea rígida y enseñó basándose en Deuteronomio 24:1, que dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Subrayen o hagan un círculo al lado de la palabra indecoroso, es la palabra clave ahí, ¿no es cierto? Y entonces, este rabí Shammai decía que la única causa para el divorcio era una ofensa matrimonial grave. Esto es lo que decía él. Si hay una ofensa matrimonial grave, algo evidentemente indecoroso, algo grosero, algo realmente indecente, solo en esa situación es la que tú puedes divorciar. O sea, tienes la posibilidad o tienes licencia para divorciar. Esa era la escuela del rabí Shammai. El rabí Hillel sostuvo un punto de vista más relajado y más liberal, ¿no? Si nosotros confiamos en el famoso historiador Flavio Josefo, esta era la actitud común en aquella época. Esto es lo que más tenía más seguidores, ¿no? Qué raro, parecen ecuatorianos. Tenía más seguidores, ¿no? Y él aplica aquí la misma provisión mosaica a un hombre que desea divorciarse de una mujer, y esta palabra, este algo indecoroso para esta escuela rabínica, era cualquier cosa. ¿No es cierto? Eso es lo que él proponía. Entonces, él interpretaba este término de la forma más amplia posible e incluía las ofensas más triviales posibles, ¿no es cierto? Si resultaba que la esposa, ojo, en aquella época solo los hombres podían hacer una solicitud para divorciarse, eso significaba la carta de divorcio, o sea, empezar los trámites legales para divorciarse. Solo los hombres podían hacer eso, las mujeres no podían hacer eso. Por eso se habla aquí en esos términos. Entonces, si un hombre encontraba algo indecoroso, como que la mujer ya no cocinaba rico, ¿qué pasaba? Carta de divorcio, señora. Si el hombre encontraba que la camisa no estaba bien planchada, ¿qué pasaba? Carta de divorcio. Si el hombre se enamoraba de una mujer más joven, porque ya habían pasado los años, y los años pues hacen efecto en nuestra realidad, ¿no es cierto? Una vez un amigo me encuentra en la playa y me dice, ¿estás haciendo el gimnasio? Y yo digo, no, ¿por qué? Me dice, deberías, me dice. O sea, el tiempo no pasa en vano, ¿no? Y la gravedad hace su efecto. Y entonces, si un hombre encontraba que su esposa ya no estaba tan atractiva, entonces, ¿qué? Carta de divorcio. Hace unas semanas atrás vino un hombre y me dice, tengo que confesarte algo, 30 años de matrimonio, hoy estoy con otra persona.
Y él me dice, me aclara, me dice, pero no es más joven que mi esposa. Y yo, eso no te justifica. Y entonces, ¿qué es? Carta de divorcio. Porque yo le digo, entonces, ¿por qué te estás separando de tu esposa? Y me enlistó. Y yo digo, a ver, vamos a escribir qué no te gusta. Entonces, tenías que haber traído un cuaderno de 200 hojas para que expreses todas tus cartas de divorcio. Entonces, cualquier cosa trivial resultaba ser una buena excusa para separarse. Andresito, no sé si eso ha cambiado. Antes había una causal de divorcio en las leyes ecuatorianas que se llamaba incompatibilidad de caracteres. ¿Todavía existe? Gracias, Gladysita. Esto aplica muy bien para esta escuela. Incompatibilidad de caracteres. Es decir, ya no nos llevamos bien, no nos podemos arreglar. Entonces, ¿qué viene? Carta de divorcio. Adivinen a cuál escuela se alinearon los fariseos. La número 2. Se alinearon a la escuela número 2, ¿no? Fueron atraídos por la laxitud del rabino Gilel, ¿no? Y entonces eso explica por cómo ellos le plantean la pregunta a Jesús. ¿Es lícito repudiar a una mujer por cualquier cosa? Entonces su pregunta ya venía con con esta cáscara de banano ahí, ¿no es cierto? En otras palabras, quería saber de qué lado se estaba colocando Jesús en el debate y si pertenecía a la escuela del rigorismo o a la escuela de la laxitud. ¿En qué escuela estamos los ecuatorianos? Las estadísticas dicen que en el año 2012 se casaron 60,000 y pico de ecuatorianos. 10 años después se casan 55,000 ecuatorianos. En ese periodo, antes, en el 2012, 21,000 ecuatorianos se divorciaron. En el 2022, 24,000 ecuatorianos se divorciaron. Eso quiere decir que los ecuatorianos nos casamos menos y nos divorciamos más. Así dicen las estadísticas. Y muchas de las causas, la mayoría de las causas, ya el adulterio dejó de ser una causal de divorcio que era top one. En el segundo lugar están problemas financieros. Ahora nos peleamos por plata y nos divorciamos por plata. Y en el tercer lugar, en el honroso tercer lugar, está incompatibilidad de caracteres. Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesús tuvo 3 partes. Y creo que es revelador considerar estas 3 de forma separada y en el orden que Él las mencionó. Y en cada uno, Él se distinguió de los fariseos. Número 2, Jesús dijo, pero yo les digo, primera parte, causas del divorcio versus institución del matrimonio. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio y Jesús estaba más preocupado por la institución del matrimonio. A veces puede pasar, ¿no es cierto? A veces las personas que tienen tensión en su conflicto están preocupados si es válido, si es legítimo divorciarse, en lugar de concentrarse en cómo puedo luchar por mi matrimonio. Y esta es la controversia que vemos aquí. Entonces, la pregunta que ellos habían formulado estaba hecha de tal forma que querían enredar a Jesús, ¿no es cierto? Y llevar a Jesús a que piense cuáles eran las causas legítimas para el divorcio. ¿Por qué puede un hombre divorciarse de una mujer? ¿Por una causa? ¿Por varias? ¿O por cualquier cosa?
Y la respuesta de Jesús, como solía ser, no fue ninguna respuesta. Jesús rehusó responder esta pregunta. En cambio, les hizo otra pregunta acerca de su conocimiento de las Escrituras. Y los envía de vuelta al Génesis, a la creación de la humanidad. Varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 1. Los envía de vuelta a la fundación de la institución como matrimonio, ¿no es cierto? En el capítulo 2, por la que un hombre deja a su padre y a su madre y los dos se hacen uno. Entonces, esta definición bíblica implica dos cosas acerca de la institución del matrimonio. Que el matrimonio es permanente, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es exclusivo, es decir, es el uno para el otro y el otro para el uno. Y eso es donde Jesús lleva a los fariseos y les dice, no se olvide que en el principio no era así. Así que ya no somos más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué les dijo Jesús? Que no lo separe el hombre. Es decir, pensemos en lo que realmente es una relación de pareja, les dijo Jesús. Pensemos que una relación de pareja, tal como Dios la diseñó, es una relación permanente. ¿Hasta que la muerte los separe? Y pensemos que una relación de pareja es exclusiva, es el uno para el otro. Ya no podemos ver a otras personas porque estamos comprometidos el uno con el otro. Claro, y podríamos inferir también de los pasajes del Génesis, a propósito de lo que se habla hoy en día, que esta relación también es heterosexual, hombre y mujer. Sé que esto genera a veces controversia en nuestra época, pero la palabra de Dios es clara en esto y directa. Así que el matrimonio, ¿no?, según la exposición que hace nuestro Señor de sus orígenes, es una institución divina. Esto es importante entenderlo. No es una idea de las personas. Y repito esto, nosotros no podemos o no debemos, si creemos en Dios y queremos seguir al Señor, no podemos redefinirla. Ya está definida por Dios. Es una institución divina mediante la cual Dios hace una sola persona permanentemente de dos, que resuelta y públicamente deja a sus padres para formar una nueva identidad de la sociedad y así ser una sola carne. Entonces, lo primero que Jesús hace, les dice, antes de que hablemos de las causas del divorcio, hablemos de lo que es realmente el matrimonio. Ahora hay unas nuevas formas de relación, ¿verdad? Otra vez, en mi experiencia en la terapia, en la consejería, encuentro que estas nuevas formas causan mucho dolor en las personas. Mucho dolor. Pero lo primero que Jesús dice es, si quieres tener la bendición de un verdadero matrimonio, debes seguir el diseño de Dios. Ahí hay bendición. La segunda parte, mandamiento versus concesión. Y aquí es curioso, ¿no? Los fariseos eran muy hábiles para sacarse la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, los fariseos llamaron mandamiento a la provisión de divorcio que Moisés hizo, ¿no? Jesús la llamó concesión por la dureza de los corazones humanos. No, noten ustedes que cuando los fariseos se acercan al Señor Jesús, ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dice, no,
Aquí no hay un mandamiento de Dios. Ni la carta de divorcio, ni la separación, ni el divorcio son mandamientos de Dios, ¿no? Y Jesús hace una cita, ¿no? Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, ¿no? Y estas eran versiones mutiladas de lo que realmente enseñaba el texto bíblico, ¿no? Si nosotros vamos a una lectura cuidadosa de Deuteronomio 24, del 1 al 4, aquí se muestra algo completamente diferente. Aquí no existe un mandamiento, no hay tal cosa, ¿no? Que ordene al esposo divorciarse de su mujer, ni siquiera hay un estímulo para hacerlo, no hay. Todo lo que hay es una referencia a ciertos procedimientos necesarios si se lleva a cabo el divorcio. Eso es lo que encontramos ahí en Deuteronomio, ciertos procedimientos, y a lo sumo lo que encontramos ahí es una concesión reticente. Es decir, bueno, ya que ustedes están tan duros de corazón, ya que ustedes han violado el pacto del matrimonio, los dos o uno de los dos, pues no me queda otra alternativa que concederles esto por la dureza de sus corazones. Esa es la idea aquí. No es el corazón de Dios, no es el diseño de Dios, no es el anhelo de Dios eso, no, pero por la dureza de sus corazones, por el pecado de sus corazones, entonces esto es lo que toca, que pega. Es como cuando a un hijo a uno le pide algo que uno sabe que le va a hacer mal, y entonces uno como padre dice, bueno, hijo, pues si eso es lo que toca, ¿qué otra cosa podemos hacer? Esa es la idea acá. Entonces, lo que hace Jesús es atribuir a la dureza del corazón esta concesión que hace. Entonces, al hacer esto, no negó que esta regla hubiera venido de Dios. Entonces, infirió, sin embargo, que no era instrucción divina, sino simplemente una concesión divina por la debilidad humana. Entonces, lo que dice acá es, por esta razón fue que Moisés les permitió divorciarse, porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Es el versículo 8. Pero luego inmediatamente Jesús se refirió al propósito original de Dios diciendo, pero para Dios en el principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Entonces, esta concesión divina era en principio inconsistente con la institución divina. Esa fue la segunda parte, ¿no?, de la respuesta. La primera parte fue, pensemos en la institución del matrimonio, antes de pensar en las causas del divorcio. En la segunda parte Jesús dice, no se equivoque. Hay una concesión por la dureza de sus corazones, pero no es el deseo de Dios que ustedes se divorcien. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Tercera parte. Divorcio a la ligera versus algo muy serio. Divorcio a la ligera versus algo muy serio. Obviamente, por lo que estamos explicando, los fariseos veían el divorcio a la ligera. Y Jesús lo tomaba muy en serio, con una excepción. Con esa excepción, llamó adulterio a todo nuevo matrimonio después del divorcio. Esto es lo que vemos en esta parte del texto. Veamos los pasajes y después lo explico. Dice, los dos pasajes en forma paralela. En Mateo 5 dice, pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. La de Mateo 19 dice, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, se ha discutido por muchos años
acerca de que esta excepción es la única excepción. Pero en los escritos de Pablo encontramos otra regla. Pablo dice, si el que no es creyente decide apartarse de que es creyente, ¿qué dice Pablo? Sepárate nomás. No estás llamado a vivir en tormento. Estás llamado a vivir en paz. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? Lo que Jesús está diciendo es, la excepción es una cosa realmente grave. Y ponen un ejemplo de una de las cosas graves. La inmoralidad sexual. Es un ejemplo que el Señor Jesús pone de excepción para esto. Pero sabemos, a la luz del Antiguo Testamento, de otros textos y de un análisis más profundo, debo confesarles que estaba conflictuado con este texto en esta semana, porque me hacía preguntas como, ¿y dónde está la gracia de Dios en esto? ¿Qué pasa si ya nos hemos divorciado? ¿Estamos en una relación ilícita actualmente? Y aquí nos reunimos el viernes con Ron. Y le digo, Ron, necesito que me ayudes con este texto bíblico. Y dice Ron, conversamos un poco. Me dice, te voy a mandar un documento que lo estuve leyendo. Y eso me dio paz. Porque en un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, dice, lo que Jesús hace aquí es poner un ejemplo de esa cosa muy grave. Pero hay otros. La violencia. Hay otros. El consumo de drogas. Hay otros. Cuando estas conductas son permanentes, cuando no se muestra arrepentimiento de estas conductas, el abuso físico, el abuso emocional, son causales de divorcio. ¿Por qué? Porque estas personas están rompiendo el pacto de Dios, el pacto del matrimonio. Y Jesús dice, si algo así de grave está pasando en tu relación, si algo así de grave está pasando en tu vida, entonces el primer paso es buscar el perdón, el arrepentimiento. Es confrontar a la otra persona con esto. Pero si la otra persona persiste, pero si la otra persona insiste en mantener estas conductas graves, entonces no estás obligado a permanecer en esa herencia. Hay un erudito del Nuevo Testamento, se llama Stonehouse. Él ofrece una paráfrasis. Él dice, han oído que los maestros judíos apelan a Deuteronomio 24:1 con el interés de establecer una política que permita a los maridos divorciarse de sus esposas libremente a placer, simplemente proveyéndolas de un documento que da debida fe de la transacción. Matrimonio a la ligera. Pero yo les digo que tal conducta irresponsable de parte del esposo lo conducirá a él mismo y a su esposa y sus compañeros posteriores a uniones que no constituyen matrimonio sino adulterio. Para este principio general no existe una sola excepción. Y lo que él nos está diciendo es, por supuesto, hay matrimonios que se ven conflictuados, como veíamos en el video inicial, y llegan a situaciones muy críticas.
pero hay una puerta que Dios ofrece en gracia. ¿Cuál es nuestra disyuntiva? Nuestra disyuntiva es abrazar un matrimonio a la ligera porque no nos llevamos bien, porque peleamos constantemente, porque tenemos problemas en el manejo de nuestras finanzas. Y entonces el llamado esas no son excepciones. Hay que pelear, hay que luchar, hay que encontrar caminos, hay que buscar salidas, hay que doblar rodillas, hay que buscar la transformación del corazón. Hay que pelear por los matrimonios. Ese es el llamado de Jesús en primera instancia. Luchemos por los matrimonios. Pero si en tu matrimonio hay esta cosa grave, ¿significa eso que automáticamente yo tengo que deshacer mi matrimonio? Pues no. Hay que buscar la restauración. He trabajado con muchos matrimonios donde hay adicción a la pornografía. Hay que buscar restauración. Hay que buscar arrepentimiento. He trabajado con decenas de matrimonios donde ha habido presencia de adulterio. Muchos de ellos han sido restaurados. A veces la gente me dice a mí, Obed, yo no podría perdonar una traición. Y yo les digo, ¿y si tú fueses la persona que necesita ser perdonada, te gustaría que te perdone? Bueno, ahí cambia la historia, ¿no? Tenemos que buscar el perdón, buscar la restauración. He trabajado con personas donde hay presencia de alcoholismo. Hay que buscar la restauración, hay que buscar el perdón. He trabajado con matrimonios donde hay presencia de abuso físico. Recuerdo 2 casos. Ella llega a mi consulta con un pañuelo en su cuello. Y yo ya me di cuenta de lo que estaba pasando. Y le digo, ¿quieres contarme lo que pasó? Ella empieza a llorar. Se saca el pañuelo del cuello y tenía 2 manos, 2 dedos dibujados en su cuello. Y dijo, mientras lloraba, dijo, anoche intentó asesinarme. Y dije, en estos casos no recomienda una separación, buscamos la restauración. Pero si la otra persona no está dispuesta a arrepentirse, si la otra persona no está dispuesta a cambiar, Dios dice, no debes permanecer ahí. No debes permanecer ahí. Sepárate. Y no debes cargar culpas ni pecado. Dios camina contigo. En esta semana que viene vamos a tratar esto en los grupos, ¿no? Yo sé que aquí hay muchas otras preguntas que no puedo resolverlas todas hoy, pero anoté algunas. Puedes ponerlas ahí, por favor. No sé si las ven. Se las voy a leer. Dice, ¿qué pasa si me divorcié antes de conocer al Señor y me volví a casar? ¿Soy adúltero? ¿Qué pasa si mi pareja cometió inmoralidad sexual y está arrepentido? ¿Qué pasa si mi pareja no ha cometido inmoralidad sexual, pero es un drogadicto o alcohólico o golpeador o abusador en otros sentidos? ¿Tengo que permanecer con él? ¿Qué pasa si mi pareja se separa de mí y alega incompatibilidad, pero yo no me quiero separar y termino divorciado o divorciada? ¿No me puedo volver a casar sin ser adúltero?
Y seguramente ustedes tendrán otras preguntas. Es por eso que los animamos a que sean parte de un grupo donde podemos discutir profundamente estas cosas. Permítanme unas pocas palabras finales. No debemos preocuparnos por las causas o por la legitimidad del divorcio. Preocuparnos por eso es hacernos culpables del mismo fariseísmo que Jesús condenó. Debemos estar preocupados por cómo funciona el matrimonio según Dios. El matrimonio es una relación exclusiva y permanente. Es el yugo que Dios coloca sobre dos personas, formando una unión que el hombre no puede romper. Y se podría añadir, es el llamado a sus seguidores a amar y perdonarse mutuamente y a ser pacificadores en toda situación de contienda y de discordia. Si alguien nos pide hablar acerca del divorcio, debemos rehusarnos resueltamente a hacerlo, a menos que hablemos primero de matrimonio y reconciliación. Finalmente, solamente cuando una persona ha entendido y aceptado la perspectiva de Dios acerca del matrimonio y el llamado de Dios a la reconciliación, entonces se ha creado un entorno bueno, necesario, posible, donde uno puede, lamentándolo, hablar acerca de la posibilidad del divorcio. Ustedes, los que ya están casados, algunos de ustedes me llaman y me dicen, no, me peleé con mi pareja. Yo he tenido el gozo de acompañarlos y a veces también la rabia de acompañar a muchos de ustedes en sus peleas. No, mentira, me encanta eso. Yo cuando trabajo con alguien me paso de la hora, no a menos que alguien más venga, sigamos. Yo les digo a ellos, regálenme 5 minutos más. Bueno, vamos a regalar, pero que sea breve. Dios me llamó a hacer esto, me encanta hacer eso. Ustedes que están casados, permanezcan firmes, porque su unión es indivisible. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Resuelvan sus problemas en el nombre de Jesucristo, en el verdadero sentido de lo que eso significa. No es una fórmula mágica, es una identificación con la vida de Cristo. Eso significa en el nombre de Jesucristo. Peleen. No se amenacen con el divorcio. Nunca más. Luchen. Ámense. Reconcíliense. Perdónense. A veces me dicen, no ves que ya le perdoné. Digo, vuélvelo a hacer. Es que ya le perdoné 10 veces. Te faltan 10,000, 80,000, 100,000 más. No has terminado todavía. Vas a terminar cuando te mueras. Perdónense, ámense, cuídense, protéjanse. No dejen que el enemigo los destruya. No dejen que las filosofías actuales de una filosofía laxa los aleje el uno del otro. A veces decimos, nos llenamos la boca diciendo que la familia es el núcleo de la sociedad, pero nuestras familias están desintegrando. Dicen las estadísticas. Ustedes, me digo a ustedes, a los que están solteros, piensen bien.
El matrimonio no es un juego. Dios se lo toma bien en serio. Piensen bien lo que van a hacer. Consideren sus posibilidades. Oren al Señor. Pidan dirección. No se desgasten en relaciones innecesarias. Por supuesto, tienen que conocer a alguien, ¿no? Eso es el noviazgo. Porque cuando decidan hacerlo, tienen que hacerlo bajo el diseño de Dios. Permanente, exclusivo. Yo tengo un dicho para esto. El matrimonio puede ser la antesala del cielo o la antesala del mismísimo infierno. Cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, estamos más cerca del cielo. Ustedes conocen nuestro matrimonio con mi esposa, ¿no? Hemos tenido la bendición. Muchos dicen que es un regalo de Dios. Nosotros queremos pensar que hemos trabajado duro por él. Es las dos cosas. Yo siempre les digo a las parejas, vienen y me cuentan unas historias trágicas, y yo les digo, no entiendo por qué quieres cosechar donde no has sembrado. Quieres cosechar lo que no has trabajado. Ese facilismo de la vida. No has trabajado en la confianza y quieres cosechar confianza. No has amado a tu esposa y quieres cosechar amor de ella. No has cuidado. Queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Pues un buen matrimonio requiere un buen trabajo de la mano de Dios. Bueno, quizás para algunos que están acá prefieren la opción del apóstol Pablo, que dice, prefiero quedarme soltero y no entrar en ese relajo. También está bien. Esa condición también es bendecida por Dios. Bueno, quiero a los jóvenes, no te asustes, Mica. Matrimonio es hermoso. No te lleves nada de este día. Piensa en tu mentecita preciosa y joven, que Dios te va a bendecir con un buen chico, ¿ya? Y vas a ser muy feliz. Oremos, sí. Señor, gracias por este momento, por tu palabra que nos guía, nos confronta, nos habla, nos desafía. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Oramos, Señor, para que tú nos dirijas a través de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén.